La paz del Señor, mis amados hermanos, juntos otra vez, gracias a Dios, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas que cada uno pasamos, pero estamos siendo beneficiados por la gracia del Señor y su misericordia. Oremos que esta mañana el Señor hable a nuestros corazones y nos dirija por su buen camino. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de estar reunidos, por la consagración que cada uno de nosotros hacemos este día, de escogerlo, de santificarlo para sentarnos y aprender a tus pies. Señor, líbranos de nuestro corazón en el sentido que no seamos víctimas de nuestros propios sentimientos o emociones, sino que podamos ser conquistadores, buenos administradores de las emociones, para que sea tu Espíritu el que gobierne sobre nosotros. Danos por favor tu corazón, para que todas las circunstancias que pasemos, en vez de hacernos sentirnos frustrados o llevarnos a depresión o a tristeza, podamos, Señor, superarlo de tal manera que demos honra y gloria a tu nombre y mucha satisfacción a nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Esta mañana quiero compartir con ustedes sobre el título No bebas el vinagre. Y vamos a entender a qué eso se refiere. Jesús tuvo la experiencia de que 2 veces le dieran a beber vinagre. Tal vez nosotros tenemos la idea de que solo antes de morir le pusieron la esponja en la boca, pero quiero que juntamente conmigo ustedes me acompañen. Creo que ya tienen con ustedes una hojita con la cronología de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? O la crucificación de Jesús. En esa hoja ustedes pueden observar una línea de tiempo que se refiere al día que comenzó a las 6 de la mañana, ese día que es muy probable que sea el día viernes, y que termina a las 18 horas de ese día, cuando ya Jesús ha sido sepultado. Antes de eso, y se está iniciando el día de reposo, ¿verdad? Ya ellos comieron la Pascua el día jueves en la noche, porque en ese día es cuando ellos comían la Pascua. Pero bueno, desde el inicio pueden ustedes observar que encontramos en Juan capítulo 19, verso 14, quiero leerlo rápidamente para centrarnos al contenido principal del tema. Era la preparación de la Pascua, dice. Y bueno, no es solamente un día, sino la Pascua prácticamente es compuesto por 7 días. Y como la hora sexta, ¿eh? Dice, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Está hablando Pilatos. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Verso 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Entonces, este texto aquí en Juan nos muestra claramente que lo que sucedió aquí fue antes de la crucificación. ¿Está bien? Él fue crucificado a las 9 de la mañana. Entonces, son eventos que sucedieron entre las 6 de la mañana, cuando él fue llevado con Pilato al pretorio, porque él fue preso en la madrugada en el Getsemaní, en el jardín de Getsemaní. Ahí él fue preso, ¿verdad? Cuando también llegó Judas con la turba, lo besó, los discípulos lo abandonaron y él fue llevado después de eso inmediatamente en la madrugada de ese día viernes
a la casa de los dos sumos sacerdotes que había en esa época, Caifás y Anás. Ellos interrogaron al Señor. Entonces, durante también ese periodo, fue cuando Pedro negó al Señor en la casa del sumo sacerdote. Después de eso, entonces ellos, siendo todavía bien temprano, dice aquí, y como la hora sexta, o sea, eran como las 5 de la mañana y 45 minutos aproximadamente, o sea, ya estaba llegando a las 6 de la mañana, entonces ellos llevaron a Jesús al pretorio, que era el lugar donde Pilato los recibió y donde fue juzgado y condenado el Señor. Ahora, es necesario que ustedes entiendan la diferencia entre el horario judío y el horario romano. El horario romano es el mismo horario que nosotros tenemos hoy. El horario, nosotros calculamos, ¿verdad? La 1 de la mañana, la primera hora, 2 de la mañana, las 6 de la mañana es la sexta hora. En el caso de los judíos, su horario era distinto y ha sido distinto siempre. Hasta el día de hoy continúan ellos, comienza la tarde primero y después va el día, como sucede en el libro de Génesis, como el Señor dijo. Y fue la tarde y el día, y la mañana el primer día. Entonces, el día comienza a las 6 de la tarde de ellos. Para el día tiene 12 horas, como Jesús dijo, y la noche también. Entonces, la primera hora del día para ellos es las 7 de la mañana, la primera hora del día. 7, 8, 9 y la sexta para ellos es mediodía. Entonces, cuando estamos viendo la sexta hora en Juan, estamos viendo el horario romano. Juan es el único que escribe o que hace su cronología y marca los eventos con el horario romano, no con el horario judío. Por eso es que ustedes van a ver que, por ejemplo, aquí en medio, cuando ustedes encuentran el cuadrito que está en Marcos 15:33, dice, cuando vino la hora sexta. Bueno, entonces ahí si ustedes simplemente no entienden eso, se van a dar cuenta que hay una posible contradicción entre el verso Marcos 15:33 y Juan 19:14, porque está mencionando la misma hora sexta. Si fuera el mismo horario, quiere decir que Jesús fue condenado ¿a qué hora? ¿Hasta el mediodía? ¿La hora sexta? No, no fue condenado al mediodía. Ustedes pueden ver inmediatamente el cuadro que está en la parte de arriba, donde dice Jesús fue condenado a muerte como a la hora sexta del horario romano. Eso es las 6 de la mañana, ¿sí? Las 6 de la mañana. La hora sexta en el horario judío es el mediodía. Entonces, vemos aquí un cuadro conciso en relación a ese periodo de 12 horas, desde las 6 de la mañana de ese día hasta las 18 horas, cuando ya el cuerpo de Jesús está en la sepultura. Noten que es muy interesante que hay aquí 4 periodos de 3 horas cada periodo, ¿verdad? Las primeras 3 horas son de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, donde Jesús, mejor dicho, en ese horario, Él fue crucificado. ¿Está bien? Entonces, de las 6 de la mañana a las 9, Él fue juzgado, Él fue azotado, Él fue condenado, Él fue llevado a Herodes. Herodes se burló de Él y lo regresaron a Pilatos, y de ahí se decidió qué es lo que se iba a hacer debido a la presión que Pilatos tenía sobre Él de parte de los sacerdotes, de los principales sacerdotes y de toda la multitud que estaba pidiendo, por influencia de ellos, que lo crucificara. Entonces, a las 9 de la mañana, Jesús es crucificado. Ahora aquí ya encontramos Marcos 15:22 y aquí es el horario judío. Entonces, para entendimiento de ustedes y conocimiento, los 3 evangelios sinópticos se llaman así porque son semejantes, ¿verdad? Y tienen el mismo horario judío, que es Mateo, Marcos y Lucas. El único evangelio que no es el sinóptico es el evangelio de Juan. Si ustedes hacen una comparación, se dan cuenta que Juan no lleva un orden en los eventos como lo llevan Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Hay casi las mismas parábolas, casi los mismos milagros. Juan se dedica a otro tipo de aspectos. Por eso ese evangelio es diferente y ya está en el horario utilizado por él. Bueno, entonces dice en Marcos capítulo 15, verso 22,
lo llevaron al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, o lugar del cráneo, porque era parecido a un cráneo romano, perdón, un cráneo humano. Es lo mismo, ¿no? Y en el verso 23 dice, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Le dieron a beber vino mezclado con, no dice don, ahí dice don, hubo un error de escritura, pero es con mirra. Y noten lo que dice ahí, mas él, Jesús, no lo tomó. O sea, cuando estaban ya para crucificarlo, le dieron a beber ese vinagre. Tal vez es bueno que nos vayamos ahí a Marcos capítulo 15. Dice, verso 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. O sea, era un lugar fuera de la ciudad, pero que quedaba bien cerca, bien cerca. Hoy en día ese lugar, que se cree que ahí fue donde fue crucificado, ya es parte de la ciudad. Verso 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, o sea, esa primera vez que le dieron a beber, el vino mezclado con mirra o con hiel, ¿verdad? Era un tipo, una bebida que tomaban los soldados, pero que también era utilizado como un analgésico para tratar de aliviar un poco el dolor o para no sentir tanto dolor. Pero Jesús no lo tomó. Esta es la primera ocasión cuando le dan a beber vinagre. Él todavía no ha sido crucificado y dice, cuando le hubieron crucificado, verso 24, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. O sea, era la hora tercera, hablando en Marcos, y en Mateo y en Lucas, son las 9 de la mañana. Entonces a las 9 de la mañana Jesús es crucificado y es ahí cuando por primera vez le dan el vino mezclado con mirra. De ahí pasan 3 horas en la cruz hasta el mediodía, y en Marcos 15:33 dice, cuando vino la hora sexta, el mediodía, hora sexta de Marcos, Lucas y Mateo, es el horario judío, es el mediodía, ¿sí? No así el de Juan, son las 6 de la mañana. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Está claro, entonces, la hora novena son las 3 de la tarde. Ustedes pueden ver ahí el cuadro donde aparece arriba de las tinieblas. Al mediodía, dice, las tinieblas cubrieron la tierra hasta las 15 horas, que es la hora novena. Durante ese periodo, la hora de las tinieblas y el imperio de las tinieblas imperó tratando de destruir a Jesús. Y quiero mostrarles algo aquí muy importante. Y entonces, luego en 15:34 dice, y a la hora novena, que son las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 36, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre. Pongan atención que esta es la segunda vez que le dan a beber vino. Y poniéndola en una caña, le dio a beber, dice, le dio a beber, diciendo, dejad veamos si viene Elías a bajarle. Ellos entendieron equivocado el Elí. Verso 37. Mas Jesús, dando una gran voz, o sea, un grito, expiró. O sea, él expiró a las 3 de la tarde, no, después de haberle dado esa parte del vino, que vamos a ver que lo que sucedió fue que él dijo, tengo sed en ese momento, por eso es que le dieron a beber. Por último, vemos aquí, después del cuadro de las tinieblas, otras horas. ¿Sí? Aquí encontramos otras 3 y un cuadrito amarillo que dice, el cuerpo de Jesús fue quitado de la cruz y sepultado. En ese periodo, entre las 3 de la tarde, cuando él murió, antes de que llegaran las 18 horas, porque nadie podía hacer ningún trabajo a las 18 horas,
¿verdad? Porque era el día de reposo de ese día y de esa fiesta. Entonces dice en el verso 38 de Juan 19, después de todo esto, José de Arimatea, estoy abreviando algunos comentarios, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Él llegó, una persona principal, parte del Sinedrio, él fue, o mejor dicho, del Sanedrín, y él juntamente con Nicodemo, dice aquí también Nicodemo, ahí hay un comentario que también por cuestión de espacio no lo coloqué, vino trayendo un compuesto, Nicodemo, ya se habían puesto de acuerdo, de mirra y de aloes como 100 libras. Verso 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, preparación para la sepultura. Y en el lugar, 41, donde había sido crucificado, había un huerto. O sea, imagínense qué interesante. Cerca del lugar de la calavera, del Gólgota, había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Interesante. 42. Allí pues, por causa, disculpen, de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cercano, pusieron a Jesús. Bueno, entonces, en ese periodo entre las 4 y 5 de la tarde, bajaron el cuerpo del Señor, lo prepararon y lo sepultaron. De tal manera que a las 18 horas Jesús ya estaba en la tumba, o sea, a la hora duodécima. Prácticamente ustedes pueden observar ahí que desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas de ese día fueron 12 horas dividida en 4 periodos de 3 horas, ¿verdad? En que se desarrollaron todos esos eventos, que es difícil poder colocar todo aquí, pero ahí está prácticamente resumido para que ustedes tengan una idea cómo eso sucedió. Pero en lo que yo quiero centrarme es exactamente en esas 2 partes donde a él le dieron a beber vino. Bueno, muy bien. Entonces, el domingo antepasado, día 26, yo compartí en la iglesia aquí en Brasil sobre el tema el lenguaje y las acciones del cuerpo. Parte de ese tema lo compartí también con ustedes y vimos en Job capítulo 34, versículo número 3, porque el oído prueba o examina las palabras, ¿verdad? Ya. Oye los sonidos, los manda al cerebro y el cerebro interpreta el sonido y dice, eso está latiendo un perro o un pajarito está cantando o es mi mujer llamándome, ¿verdad? Entonces el oído prueba las palabras como el paladar prueba o examina la comida a través de saborearla. Y entonces dice en el verso número 4, lo que es derecho o lo que es justo, escojamos para nosotros y conozcamos entre nosotros lo que es bueno. Disculpe. De tal manera que lo que realmente estamos aprendiendo ahí a través de Job 34, verso 3, es que las acciones del cuerpo, el lenguaje del cuerpo, es también una evidencia de cómo nosotros espiritualmente, nuestro cuerpo espiritual, también podemos saborear lo que es agradable, lo que es desagradable, y podemos aprender a escoger, como dice aquí, lo que es bueno y justo. Ya hace como 4 o 5 años aproximadamente, el Señor un día, yo desperté temprano en la mañana y el Señor, al solo abrir mis ojos, ya estaba yo oyendo esa frase diciéndome, bebe remolacha. Y cuando yo oí esa frase, yo sabía que no era mi corazón, que no era mi imaginación, porque en ningún momento yo estaba pensando en remolacha. Entonces él me dijo, bebe remolacha. Eso significa el jugo. En ese instante, después de oír esa frase, yo le pregunté al Señor, ¿y por qué, Señor? ¿Sí? Y él me dijo, por tu sangre. Entonces ahí acabó la conversación. Y después investigando fue algo muy interesante con respecto a los beneficios de la remolacha. Pero
Él me dijo allí, y en ese mensaje del domingo pasado hablamos sobre la necesidad de beber remolacha. Hoy vamos a aprender lo que no debemos beber. ¿Qué es lo que no debemos beber? La amargura. Y podemos entender que hasta podemos saborear la amargura. Quiere decir que esa amargura va a sentirse en nuestros labios, la vamos a sentir en nuestra alma, vamos a experimentar lo amarga que es, pero el Señor no quiere que nosotros la bebamos. Por tanto, deseo que ustedes me acompañen en estos pasos que cualquier persona puede experimentar hasta llegar a beber o rechazar la amargura. Va a depender de nosotros, de saborearla, y depende de cómo está el corazón. Si está herido, puede ser que sí trague esa amargura, y eso podrá traer acciones posteriores de venganza, de frustración y de ira. O si nosotros la aprobamos, como Jesús lo aprobó, y la rechazamos, eso nos va a evitar que nuestra alma sea contaminada con la amargura. Entonces va a depender del cuidado que cada uno de nosotros demos a nuestro corazón y a las elecciones, a las decisiones que tomemos, porque podemos rechazar lo que es malo o podemos aceptarlo. Podemos rechazar lo que es bueno o podemos también aceptarlo. Pero el Señor dice que Él nos ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Que nos humillemos y que lo busquemos y que escojamos lo que es justo. Pero la amargura, mis amados hermanos, puede tristemente, infelizmente, destruir el alma humana y privarla de la bendición divina. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no permitir que nuestra alma sea amargada por situaciones, porque nosotros vamos a pasar, como les voy a mostrar ahora, por diferentes etapas de nuestra vida, como las que Jesús pasó aquí, y vamos a verlas, que podrán ir acumulando. Disculpen. Acumulando esos sentimientos de amargura. Yo estoy con un poco de tos en estos días y por eso ustedes me oirán, pero no quería dejar de compartirles y que tuvieran un mensaje el día de hoy, domingo. Bueno, cada persona va a pasarlas porque Jesús también las pasó, y quiero mostrarles aquí estas etapas que Él pasó. Como ya vimos en el cronograma, ¿sí?, o en la cronología de la crucifixión de Jesús, o crucificación, vimos cómo el Señor tuvo sufrimientos extremos, ¿verdad? Desde el momento de la traición de Judas, uno de los discípulos, el único que era de la tribu de Judá, ¿verdad?, el que de mi pan comía, dice el Señor en el libro de los Salmos, ¿verdad?, él fue el que lo traicionó. No crean que él dice, tenía que suceder, por eso lo escogí para hacer malo. No, fue doloroso también para el Señor ver que Judas escogió por sí propio, por sí mismo, el camino perdido y de traición. Pero Jesús se dolió con eso. Hubo algo en su corazón. Él no era una persona indiferente, ¿no? Él se hizo hombre como nosotros y experimentó lo que todos nosotros sentimos en nuestro corazón cuando alguien nos puede traicionar. Entonces, además de la traición de Judas, él también experimentó, a pesar del conocimiento que tenía de su sabiduría y del plan de Dios, experimentó el hecho de que los discípulos lo abandonaran. Todos lo dejaron solos también para cumplir las escrituras, donde dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero obviamente, todas esas ovejas, esos 11 discípulos, y podríamos decir así también, todos aquellos que fueron beneficiados por su ministerio y por su poder, lo abandonaron, lo dejaron solo. Era parte del plan divino, pero él comenzó a sufrir. En esas 12 horas, como les mencioné, podemos decir que desde el Getsemaní fue un sufrimiento extremo, o sea, prácticamente fueron más de 12 horas
de sufrimiento, ¿verdad? Sin embargo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, esas 12 horas fueron, o las 9 horas desde las 6 hasta que él expiró, fueron prácticamente de un sufrimiento extremo. Físico, porque fue azotado, lo golpearon con la caña en la cabeza, le taparon los ojos para escupirle, en fin, tantas cosas que él pasó, y no solamente fue un sufrimiento físico, fue también un sufrimiento emocional. O sea, sus emociones también fueron conmovidas, como cualquiera de nosotros podríamos conmovernos cuando alguien pueda pegarnos, abofetearnos o maltratarnos, no solo físico, sino también emocionalmente. Pero Jesús llegó y sufrió en esas dos áreas, pero también en el área espiritual, porque Satanás también estaba tratando de que Jesús se amargara en su corazón contra aquellos que lo estaban abandonando. Vemos también que él fue azotado por los soldados romanos, que se burlaron de él. El propio Herodes también, cuando llegó, le puso una capa escarlata como de un rey para burlarse de lo que decían que él era el rey de los judíos. En la cruz también él fue burlado nuevamente por los soldados, fue burlado por los sacerdotes, le decían: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Fue burlado y le hablaron mal de él los dos ladrones que fueron, los dos malhechores que fueron crucificados juntamente con él. ¿Sí? Ellos también hablaron mal. Pero el pueblo de Israel, en su mayoría, aquellos que fueron curados, que recibieron, que experimentaron algún milagro, alguna maravilla, que saborearon, podemos decir así, la misericordia y la compasión divina, ellos también lo abandonaron en el día del juicio. Nadie fue un testigo a favor de él, sino todos que fueron contratados, pagaron testigos falsos para condenarlo. Jesús también soportó las acusaciones falsas que armaran contra él los sumos sacerdotes y esos testigos falsos, y el Sanedrín, ¿verdad? El Sanedrín, recuerden que era un grupo de 70 ancianos más uno, quiere decir 71, pero eran 70, y el sumo sacerdote que no contaba dentro de esos 70, pero él era el que dirigía las reuniones. Ese Sanedrín fue un tribunal creado, un tribunal de justicia para que llevara a cabo los juicios dentro del pueblo de Dios en relación a todos los aspectos de la ley de Dios. Mas ese Sanedrín, ese tribunal de justicia, se convirtió prácticamente representado por la mayoría de sus miembros, porque ahí también era parte José de Arimatea y Nicodemo, pero ellos, dice la Biblia, que no concordaron con las acusaciones que estaban haciendo contra Jesús, ¿verdad? El mismo Nicodemo dijo: ¿cómo podemos condenar a alguien si antes no lo hemos oído? Y ahí le dijeron: ya te hiciste tú también de sus discípulos. Recuerden aquel momento tan crítico que él vivió. Pero ese Sanedrín, entonces, ese órgano de justicia, se convirtió en un instrumento de acusación para condenarlo como un malhechor delante del gobernador Poncio Pilato. Y, por otro lado, disculpen, Pilato fue prácticamente un gobernador flaco, débil, que él, a pesar del discernimiento que él tuvo, fíjense cómo está él, que él saboreó emocional y espiritualmente, él percibió, en otras palabras, quién era Jesús, se dio cuenta que él no era un malhechor, ¿verdad? Era obvio por sus ojos, era obvio por su conducta, era obvio por sus palabras, era obvio por su vestidura, que él no era un malhechor. Él sabía que lo habían entregado ahí por envidia, porque no querían que él continuara llevando a toda la multitud del pueblo detrás de sus doctrinas y de sus enseñanzas. Entonces Pilato sí percibió dentro de él que él era inocente, no solamente por la capacidad humana que todos nosotros como seres humanos tenemos para percibir lo bueno y lo malo, sino también por su propia experiencia como gobernador. ¿Por qué? Porque él había justificado a algunos y había también condenado a otros, porque esa era también su
su competencia, de su responsabilidad. Por otro lado, él también había recibido la confirmación de su esposa, que le había dicho: mira, yo tuve esta noche sueños terribles con ese hombre, no tengas nada que ver con ese justo. O sea, además del discernimiento que él ya tenía, del sentimiento, ¿verdad?, que él estaba experimentando, también tenía la confirmación de su esposa. Sin embargo, él no soltó a Jesús. ¿Por qué? Porque la presión de los líderes religiosos de Israel y la multitud gritando: crucifícale, crucifícale, fue mayor que su propio discernimiento. Entonces Dios le dio también a Herodes la oportunidad de saborear lo que era justo, pero él, debido a su posición y debido a no perder el lugar que tenía en el pueblo, no soltó a Jesús a pesar de ser inocente. Y por último, Jesús fue abandonado por su propio Padre. Fíjense qué tremendo esto, porque nosotros encontramos que todos nos pueden abandonar, ¿verdad? A veces hasta los más cercanos de nuestros familiares nos pueden abandonar. Y aquí dice, en el verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Por qué? Porque él ya había dicho: Elí, Elí, ¿recuerdan? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, verso 46, ¿por qué me has desamparado? O sea, para terminar de ajustar esas etapas de sufrimiento extremo y depresión que Jesús vivió, cuando él está en la cruz, él también siente que su Padre lo ha abandonado. Bueno, dije todo esto para que ustedes entiendan cómo es que una persona puede ser llevado de etapa en etapa a esos momentos en los cuales puede comenzar a experimentar la amargura. Amargarse porque lo dejan, amargarse porque lo hieren, amargarse porque se burlan de él, amargarse por su posición económica, por su posición social, en fin. Pueden haber muchas razones por las cuales nosotros nos podemos sentir amargados, y pueden existir muchas especies de amargura, muchas clases de amargura que pueden venir por diferentes razones. Pero fue algo muy difícil para el Señor sentir ese abandono de parte de su Padre. Ahora, cuando nosotros vamos a Mateo 27:33, dice: y llegando a un lugar llamado otra vez Gólgota, ahora estamos viendo en Mateo, no en Marcos, que significa lugar de la calavera, le dieran a beber vino con mirra, pero él, probándolo, dice, probándolo, no quiso beberlo. Otra vez, yo les dije que este fue el momento cuando él iba a ser crucificado. Él iba cansado, él estaba exhausto y había caminado desde el pretorio con su cruz. Recuerden, Simón el Cirene le ayudó un poco, pero él estaba físicamente sin fuerzas, emocionalmente también y espiritualmente, llevando la carga de todos nosotros ya sobre él, ¿verdad? Sintiendo lo que un pecador siente cuando realmente está con culpa, reconociendo su pecado. Y entonces, antes de ser crucificado, le dieran a beber ese vino, pero él no lo bebió. ¿Qué significa esto? Bueno, él no bebió ese vinagre para revelar a cada uno de nosotros que todo lo que los hombres hicieron contra él, todo lo que hicieron contra él y lo que estaban a punto de hacer también de crucificarlo, antes, porque ese vino fue dado antes de la crucificación, a pesar de que todo lo que había sufrido, lo había sufrido siendo un hombre justo, porque él no estaba sufriendo por ser un pecador. Nosotros sí sufriríamos eso con razón, con la causa, una razón clara y evidente de que como pecadores eso era justo recibirlo, pero Jesús no. Entonces, a pesar de toda esa situación y de su corazón puro y limpio, de toda la ingratitud que su pueblo manifestó,
porque bien podrían haber llegado ahí para decir, no lo crucifiquen, él es un hombre bueno, me ayudó a mí, ayudó a fulano, ayudó a mi familia, nos restauró, nos dio vida, nos dio felicidad, nos dio alegría. Una nueva razón de vivir, perdonó nuestros pecados, en fin, ellos podrían haber llegado a decir todas esas cosas, pero todos lo abandonaron y prácticamente todos lo negaron. Y a pesar de esa misericordia y de esa compasión que él manifestó a su pueblo. Aún así, a pesar de todo el castigo físico que él también había recibido en ese momento, por la obra vicaria, quiere decir, por esa disposición de sustituirnos en el juicio, porque éramos nosotros los que teníamos que haber sido crucificados. Pero él fue crucificado y murió por nuestra causa. Por eso se llama obra vicaria, porque él nos sustituye. Ahora, todo eso que él pasó no fue suficiente para llenar su corazón ni un poquito, o mejor dicho, para tocar su corazón ni un poquito con la amargura. Al contrario, él después dice al final, antes de morir, tengo sed. Y vamos a ver esa parte. Entonces, aquí encontramos que él no la bebe. ¿Por qué? Porque él está demostrando que en ningún momento él sintió amargura en su corazón por todo lo que pasó. Jesús tuvo sed al final, antes de expirar. ¿Sed de qué? ¿De agua? Pues tal vez, porque él estaba prácticamente deshidratado. Y toda aquella persona que pierde mucha sangre, va a sentir sed y va a necesitar de agua. Él habló y él dijo, tengo sed. Más está registrado ahí en la Escritura, tengo sed, y ahí vamos a leerlo en este momento, porque para que se cumpliera la Escritura. Ahí dice, y dijo, tengo sed para que se cumpliera la Escritura. ¿Por qué? Porque él tenía sed en su corazón de perdón. Perdón, como él dijo estando ahí en la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es la actitud que cada uno de nosotros debemos de tener en nuestro corazón cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos machuca, cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima con sus palabras. En lugar de amargarnos y quedarnos con ese pensamiento ahí, trayéndolo nuevamente a la mente y otra vez y no nos deja dormir. En lugar de eso debemos decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque muchas veces las personas hablan solo por sí, después se arrepienten, pero ya han tirado la piedra. Y nosotros tenemos que aprender, aunque nos hayan dado con la piedra, a poder dejarlo todo en las manos del Señor. El Señor tenía sed de perdón, sed de amor, sed de paz, de liberación para su pueblo. Y eso estaba él consiguiéndolo ahí en la cruz, estando en la cruz. Por eso dijo él, tengo sed de todo esto. ¿Por qué? Porque aquí está llegando el momento cuando la obra que el Padre me encomendó estaba siendo consumada o completada o concluida. Y entonces él clamó ahí cuando él dijo, tengo sed, la séptima palabra famosa que dijo, consumado es. ¿Por qué? La obra del Padre había sido concluida. A pesar de esa profunda prueba y esa profunda presión, ¿verdad? Esa prueba tan grande que hubo sobre la vida del Señor y cómo todos lo abandonaran, hasta el Padre. Y el Padre lo abandonó porque en ese momento en la cruz Él cargó el pecado de todos nosotros y Él estaría solo llevando esa culpa. El que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros fue hecho pecado. Así es que su corazón permaneció limpio de la amargura. Por eso es que Él tiene un corazón para también purificar el corazón de todos aquellos que creen en Él para que no sean víctimas también de la amargura. Como hijos de Dios, nosotros vamos a experimentar también esos diferentes pasos en nuestra vida. Tal vez no de una forma cronológica, como Jesús la experimentó, pero vamos a vivir diferentes situaciones y necesitamos aprender a imitar el ejemplo de nuestro Señor, de mantener limpio nuestro corazón contra nuestros hermanos, contra nuestros amigos, contra los vecinos,
contra cualquiera, contra el gobierno, contra el mundo, contra todo. Nosotros no podemos amargarnos. Hay gente que vive amargada todo el tiempo porque, y se le nota, ¿verdad? Siempre habla y sus palabras son una expresión de esa acidez interna que está expresando porque está herido. Hay una herida que no ha sido curada. El sabor de la amargura, otra vez, recuérdenlo, todos la sentiremos en la boca. Así como la boca, el paladar es capaz de sentir lo amargo de las hierbas, cierto tipo de hierbas, ¿verdad? Que en un sentido algunas pueden ser muy beneficiosas en relación a las hierbas, pero hablando de la amargura, nosotros no podemos beberla. Entonces, el Señor sí me dijo, bebe beterraba, bebe remolacha, pero algo que no debemos beber es la amargura. Dios, por tanto, nos ha dado a cada uno de nosotros los recursos necesarios para que, a pesar de saborear esa amargura en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, aprendamos a rechazarla y a escoger lo que es bueno, rechazar lo que es malo. Porque así como el cuerpo también busca lo mejor para nosotros, también nosotros en nuestra alma debemos buscar lo que es mejor eternamente. Por tanto, no bebamos el vinagre, no bebamos igual que Jesús la amargura. Antes bien, nos deleitemos principalmente en la presencia del Señor, a pesar de que a veces podemos hasta sentir que el Señor ni siquiera nos está oyendo. Estamos orando, estamos leyendo la Biblia, podemos hasta ayunar, vamos a la iglesia y no estamos sintiendo la presencia del Señor. Nosotros también podemos decir casi lo mismo que Jesús dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? No es una cuestión de que Dios nos desampare. El Señor no lo desamparó por completo. Hubo un momento que Él tenía que experimentar. Él propio tenía que sentir el peso y el sabor amargo del abandono. Nosotros también tenemos que experimentar eso para que veamos qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, pero tenemos que deleitarnos en la presencia del Señor. Si usted y yo nos deleitamos en la presencia del Señor, hermano, vamos a tener victoria sobre la amargura. Como dice en el Salmo 119, en el versículo 92, dice: si no fuera porque tu ley ha sido mi placer, fíjense qué precioso, si no fuera porque tu ley, o sea, sus caminos, sus enseñanzas, han sido mi placer, mucho tiempo ha que yo hubiera perecido en mi angustia. Toda angustia que nosotros pasamos, ya sea por tribulación, por pruebas, por falta de dinero o por falta de trabajo o por problemas en el hogar, con la esposa, con los hijos, en fin, o con nosotros mismos, todo eso es una angustia. Eso puede llevarnos a la amargura, pero todo eso puede ser vencido si la ley del Señor, los caminos del Señor, las enseñanzas del Señor llegan a ser nuestro placer. En el verso 93 dice: nunca me olvidaré de tus preceptos, ya que por ellos tú me has dado vida. Qué precioso. 94, verso 94. Soy tuyo, sálvame pues, porque yo busco tus preceptos. Esa es la clave. Nosotros, a pesar de estar pasando en momentos difíciles, si buscamos al Señor, tendremos lo necesario para vencer cualquier tipo de amargura. En el Salmo 16, que es uno de los salmos mesiánicos, salmos proféticos que hablan sobre el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice ahí en el verso número 11: pues no dejarás mi alma en la sepultura, ni permitirás que tu santo vea corrupción, dice. O mi alma en el Seol. Verso 11, tú me harás ver los caminos de la vida. Fíjense que lo que está diciendo aquí el escritor es David, pero se refiere sin duda y principalmente a nuestro Señor Jesucristo, diciendo, mostrando que en su corazón él tenía la esperanza de que, a pesar de que se sentía solo y abandonado e iba a morir, él sabía que nuevamente estaría viendo los caminos del Señor, y dice: en tu presencia hay plenitud de alegría, en tu diestra delicias para siempre. O sea, él murió con la esperanza de abrir sus ojos nuevamente y estar en la presencia de su Padre. Había un plan, ¿verdad? Había un plan, por eso es que estuvo dispuesto él después a lo que vamos a ver en este instante. Entonces, su sed principalmente era por la presencia de su Padre. Como dice en el Salmo 22, verso 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Textualmente las palabras que Jesús dijo estando en la cruz.
prácticamente a las 3 de la tarde. ¿Por qué está lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice. Verso número 2, Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche, pero no, y no encuentro reposo, dice, porque no me respondes. Muchos de nosotros podemos pasar a veces esos momentos, pero hermanos, perseveremos, porque el Señor en el momento oportuno, Él va a manifestarnos su salvación y su comprensión. Ahora, después de estas palabras en la cruz, cuando Jesús dijo eso, Él inmediatamente, dice la Escritura, que entregó el Espíritu. Vamos a ir juntos a Juan, capítulo número 19. Vamos ahí. Versículo número 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, qué tremendo, ¿verdad? Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Esto ya es a las 3 de la tarde. La primera vez se la dieron a las 9 de la mañana. ¿Sí? Ahora esta es la segunda vez. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, o sea, una caña, se la acercaron a la boca. Recuerden que él estaba en alto, en la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre. Esta no es ninguna contradicción a lo que ya Marcos dijo. No, esta fue la segunda vez. Pero en esta segunda vez, él sí bebió el vinagre. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Bueno. ¿Por qué la primera vez el Señor no lo hizo? ¿Por qué no bebió el vinagre? ¿Y por qué la segunda vez Él sí lo bebió? Como ya mencionamos, la primera vez, o tal vez no lo he dicho, la primera vez como hombre justo, recto y puro, Él reveló a nosotros sus hijos y a cualquiera de los que estaban allí que Él no estaba amargado en su corazón por todas las cosas que hicieron contra Él. Y ese es un ejemplo claro para nosotros que también no debemos permitir que la amargura, ni siquiera una pequeña raíz, se forme en nuestro corazón por lo que las personas hagan contra nosotros. Yo sé que eso no es fácil, principalmente cuando nosotros permitimos que nuestros pensamientos nos ataquen constantemente, ¿verdad? Nuestra cabeza es, como dicen, la oficina de Satanás, ¿verdad? Él llega y a colocar pensamientos de esas aves negras que vuelan, esos cuervos que están volando, etc. Como dijo alguien, nosotros no podemos impedir que aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que ellos se paren sobre nuestra cabeza. Entonces, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para que nos libertemos de eso y podamos también en ningún momento permitir que la amargura tome control de nosotros, ¿sí? La segunda vez, Él sí la bebió. ¿Por qué la bebió? Para que se cumpliera la Escritura. El pecado cayó sobre Él. Él sintió, como Él mismo dijo, el cálice que el Padre me dio, no lo voy a beber. Él bebió, sí, el cálice de la muerte, no solo la muerte física, no, la muerte espiritual, porque Él murió física y también espiritualmente. O sea, Él fue al infierno para pagar el precio para libertarnos de la condición eterna de condenación. Entonces Él vino y sí lo bebió la segunda vez, ¿verdad? Él amargó su alma con aquella bebida y entonces dice, entregó el Espíritu. Bueno, ahora, en Hebreos capítulo número 12, dice en el verso número 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice también, atentando, o tal vez se los voy a leer aquí tal como está, porque estoy en este momentito traduciendo, pero dice aquí en el 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo es que alguien puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Aquí dice,
que brotando alguna raíz de amargura. ¿Sí? ¿Contra quién tú estás amargado? ¿Contra alguien que ha hablado mal de ti? ¿Contra alguien que habló mal de ti? ¿Contra alguien que hizo algo que te ofendió tremendamente? A veces hay personas que pasan meses, años, con ciertas amarguras. Pero no pueden seguir así. No pueden permitir que eso se convierta parte de sus propias vidas, porque su alma va a ser destruida por la amargura y van a perder la bendición divina. La gracia de Dios se va a perder en sus corazones si no tratan con la amargura en sus corazones. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, o sea motivo de, disculpe, de tropiezo. Y por ella, por la amargura, muchos sean contaminados. O sea, lo que sucede es que no solamente como el virus, ¿verdad? Cualquier tipo de virus, no solamente lo puede tener la persona que lo está llevando consigo, sino también cuando se acerca a otros, en el caso de la amargura, habla y dice cosas y contamina a otros también. Está hablando, es que fulano, y ese fulano es aquí, ese fulano es así. Entonces contamina también el corazón de nosotros porque ellos también cambian su concepto de aquella persona debido a un corazón amargado. Por eso es que nosotros también tenemos que tener oídos espirituales, un filtro en nuestros oídos para que las palabras que otras personas puedan hablar, que podrían estar amargadas, no vengan a nosotros a también contaminarnos con su amargura. La amargura es tan peligrosa porque no solamente destruye a la persona que la lleva, sino también puede contaminar a otros. Verso 16, no sea que haya algún fornicario y profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Bueno, vamos a ver eso en un momentito, porque es mencionado aquí Esaú, pero vamos a mencionar primero Dios antes de terminar. Entonces la amargura puede convertir la vida de una persona en una prisión y, como mencionamos, también puede convertirse en un virus que se contagia y que es mortal. Hablando de Simón el mago, dice que a pesar de que él había abrazado la fe evangélica y él se había bautizado en aguas, en Hechos capítulo 8, verso número 13, él, a pesar de eso, él no era limpio en su corazón. Hay personas, cristianos, que ya se bautizaron, que creen en Jesús, pero siguen amargados en muchas cosas. Tenemos que limpiar eso de nuestro corazón. Eso puede ser un estorbo, principalmente en el día de la venida del Señor, en el día del arrebatamiento. Nadie puede estar guardando cositas ahí porque se va a quedar. O no va a ser parte de ese grupo, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para poder tener y disfrutar de la santidad de Dios, también tenemos que limpiar nuestro corazón, no solo de los pecados, también de la amargura. Y dice, de cualquier raíz, quiere decir que puede ser algo pequeño, pero que puede realmente ser algo poderoso negativamente en nuestro corazón. De tal manera que el hombre, Simón el mago, él no era limpio en su corazón. ¿Por qué? Porque los valores y las prioridades del mundo aún gobernaban su vida. Él continuaba considerando que todo lo podía alcanzar a través de dinero. Después de que los discípulos y Pedro, que estaban ahí con Juan, oraron por los que se convirtieron ahí en Samaria, donde Felipe había predicado, sucede que recibieron el Espíritu Santo. Él no lo recibió y cuando él vio eso, él dice que les ofreció dinero a Pedro para que él también tuviera el don de cuando él impusiera sus manos. Vean ustedes cómo es que una persona puede tener otros motivos. En lugar de recibir como un niño las cosas de Dios, ahora quiere utilizar esas cosas para que él sea visto como el ungido. Y dice que Pedro inmediatamente en el verso 22 del capítulo 8 de Hechos le dice, arrepiéntete, pues veo que la maldad, tu maldad, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez seas perdonado por el intento de tu corazón. En el versículo 23, pues veo que estás en hiel de amargura y en lazo de iniquidad. Hiel de amargura. Él estaba viviendo una vida amarga. Y respondiendo, Simón
le pidió, dice, rueguen por mí al Señor para que nada de lo que dijeron venga sobre mí. En lugar de decir, sí, me arrepiento, él simplemente está pensando que eso no le pueda suceder a él, pobrecito. No, tiene que arrepentirse. Hermanos, nosotros no podemos estar justificando nuestra amargura. No podemos condenar a los otros, no podemos decir los otros tienen la culpa. No, somos nosotros los que recibimos y aceptamos esa amargura en nuestro corazón y somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos de corazón sin estar buscando justificaciones o disculpas, sino venir delante del Señor y pedirle que nos limpie. José, el hijo de Jacob, saboreó la amargura, dice ahí en Génesis 49, 23, el propio Jacob hablando, profetizando de sus hijos. Cuando él profetizó de José, dijo, los flecheros, sus hermanos, amargaron su alma. O sea, José sí se amargó. Imagínense, probablemente hasta se amargó contra su padre Jacob, porque sabiendo que Jacob era un hombre rico, él podría, él no sabía que Jacob se había enterado que él estaba muerto. Según él, algo iba a suceder para que lo rescataran de la esclavitud en Egipto. Jacob podía hacer eso, tenía dinero. Entonces él pudo haber pensado tantas cosas. Se amargó contra sus hermanos, se amargó contra Jacob, su papá, tal vez hasta contra Dios. Comenzó a decir, Señor, ¿pero por qué? Pero él comenzó a entender y comenzó a entender y comenzó a entender hasta que su corazón fue libre totalmente, al grado que cuando sus hermanos lo encontraron otra vez, él ya los había perdonado y había entendido que todo eso era parte del plan de Dios. Entonces, hasta las personas que pueden venir a herirnos son personas permitidas por el Señor, por la propia voluntad de Dios, para que nos puedan herir. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo vamos a tomar? Tenemos que ver al Señor, que Él sea nuestro deleite. En el libro de Ruth, capítulo 1, verso 13 y verso 20, también se menciona que Noemí había llegado a tal amargura de su vida. Dice, ella sabía, obvio, había perdido su marido, había perdido sus 2 hijos, estaba viuda y ahora estaba regresando a su país y ahora sus nueras querían acompañarle. Dijo, no, yo estoy amargada. Y sí, debe haber estado muy, muy amargada, porque decía, la mano del Dios Todopoderoso ha sido sobre mí. Y cuando llegó a Belén, le dijeron, sí, esta es Noemí. No me llamen Noemí, que quiere decir placentera. Llámenme Mara, que quiere decir amarga. O sea, ella sí estaba realmente experimentando la amargura en su corazón por todo lo que le había pasado. No era fácil. Cada uno de nosotros vamos a pasar momentos muy difíciles, hermanos. Pero no permitamos que la amargura. Por eso el Señor colocó a una Ruth al lado de Noemí para librarla, sí, de esa amargura y darle felicidad, como le dijeron las mujeres. El Señor te ha dado a una mujer que te va a dar felicidad, que va a restaurar tu casa, y así sucedió. Él le dio un hijo que lo crió como propio y llegó a restaurar la familia que se había perdido. En 1 Samuel capítulo 1 verso 10 también dice que Ana era una mujer que vivía amargada por su esterilidad. No comía, no tenía muy buena comunión con su marido, no tenía comunión con nadie, hasta con Dios, porque ella sabía que era Dios que le había dado esa esterilidad. Hasta que ella llegó al templo del Señor y oró y derramó sus lágrimas hasta que ella fue libre. Y el Señor la oyó y le dio un vientre fértil para ella dar a luz y se libró de la amargura. Los hombres de David también fueron amargados. La amargura entró en su corazón cuando ellos vieron que sus familias habían sido perdidas. Ellos mismos habían llegado como hombres con deudas y amargados en su corazón a buscar a David a la cueva de Adulam cuando él comenzó su peregrinaje huyendo en el desierto, ¿verdad? Y defendiendo a esas familias. Ellos también los perdieron, pero el Señor le dio gran victoria. La Biblia dice que David se fortaleció en el Señor y consiguieron rescatar a todas las familias, pero ellos estaban a punto de apedrearlo. Qué momentos más difíciles, pero ellos conquistaron la amargura. Hablando de Job, dice también en el capítulo 7, verso 11, 9, 18, 10, 1, etc. Muchas veces se menciona cómo Job estaba en la amargura de su corazón hablando. Había amargura. Él estaba consciente. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero, qué lucha. Señor, esto está siendo demasiado fuerte. Y él estaba hablando en la amargura de su corazón. Con razón, al final de su prueba, él pudo decir, Señor,
Yo hablaba lo que no entendía. ¿Sí? Él estaba consciente que había fallado en algunas palabras que él había mencionado. Asaf, el vidente, el escritor de algunos salmos de la escritura, en el capítulo 73, que es un salmo que él escribió en el verso 21, él dice que de ver la prosperidad de los impíos, él también se amargaba en su corazón, hasta que entró en el santuario de Dios y ahí él fue libre de esa amargura, cuando él vio el fin de ellos y el fin que le esperaba a él siendo un siervo fiel al Señor. Por tanto, todos pasaremos por las mismas etapas y necesitamos esforzarnos como el Señor para vencer la amargura. No así Esaú, como es mencionado aquí en Hebreos, dice que no seáis como, no sea hay uno hallado fornicario y profano como Esaú. Esaú se amargó contra Jacob por haberle robado la primogenitura. Se amargó de tal manera que dijo, va a llegar el luto de mi padre que yo voy a matar a mi hermano. Se amargó contra su madre porque él miraba que su madre Rebeca se inclinaba más hacia su hermano Jacob que hacia él. Por eso él tomó varias mujeres y se amargó contra su padre Isaac porque él no le dio la bendición que él quería que le diera porque su hermano se la había robado. Tanto es así que la escritura registra en el capítulo 35, verso 1 al 5 del libro de Ezequiel, dice ahí que Edom, que son los descendientes, los edomitas, descendientes de Esaú, guardaron una enemistad perpetua. Nunca perdonaron a la descendencia de Jacob. Nunca se relacionaron como hermanos que debían ser. ¿Por qué? Porque su corazón, su amargura, contaminó a otros. Por tanto, no importa lo que ha venido a tu vida, dolores, angustias, tribulación y principalmente las heridas, que todas esas cosas que has experimentado han provocado o han causado en tu alma. Hay un bálsamo en Galaad. Aplica ese bálsamo en tu alma y líbrate de la amargura. Sana tus heridas. Líbrate del dolor. Líbrate del cansancio espiritual. Mucha gente ya no consigue correr debido a la amargura. Ya no leen la Biblia, ya no oran, ya no buscan al Señor debido a la amargura en sus corazones y a la frustración. Pero como dice en Jeremías capítulo 8, verso 21, estoy quebrantado por la herida de la hija de mi pueblo, dice. Estoy de luto y espanto se apoderó de mí. Pero luego dice en el verso número 12, en el verso número 22, ¿acaso no hay bálsamo en Galaad? ¿O no hay médico? El médico de Galaad está aquí para curarte de las heridas, y para usar su bisturí para cortar toda raíz de amargura de tu alma. ¿Por qué pues no se realizó la cura de la hija de mi pueblo? Se pregunta. El problema no está en Dios. El problema no está en que si hay o no hay provisión. Claro que hay. El problema no está en que si hay o no hay médico. El problema no está en que si hay o no hay bálsamo. Claro que hay bálsamo. Claro que hay médico. Claro que hay cura. Pero va a depender de nosotros que nos acerquemos al Señor con un corazón arrepentido y pidiéndole al Señor que Él nos cure y nos limpie de cualquier raíz de amargura. Yo sé que todos en algún tiempo determinado en nuestra vida, en medio de nuestras pruebas de diferente clase que hemos tenido, hemos sentido el sabor de la amargura, la tristeza y la aflicción que ha causado en nuestro corazón. Mas la única forma que nosotros no seremos contaminados es a través de ver al Señor en todas las cosas de nuestra vida, ver al Señor en todas las personas, como el Señor le dijo a sus hermanos, no fuisteis vosotros que me bendisteis, fue el Señor que se anticipó a enviarme para preparar el camino para darles a ustedes vida y a su descendencia. ¡Qué corazón, qué entendimiento, qué limpieza había en su vida! Y por otro lado, deleitémonos siempre en su presencia, que Él sea nuestro deleite, porque realmente la verdadera tierra prometida no está en el oriente, sino es nuestro propio Dios. Él es la tierra que fluye leche y miel. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia de mis hermanos, de mí, de todos aquellos que podemos estar pasando por momentos bien difíciles de nuestra vida. Y no permita, Señor, que la amargura venga a destruir o a hacer un estorbo, a hacer un tropiezo
en la vida de cualquiera. Ven en esta mañana y limpia, por favor, Señor. Purifica el corazón de aquel que está oyendo este mensaje. Haz que Él perdone a sus opresores, a aquellos que lo han ofendido, a aquellos que lo han herido y posiblemente hasta con intenciones malas y perversas. Pero Señor, que Él pueda tener o ella pueda tener en su corazón el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Un sentimiento de perdón, un sentimiento de paz, un sentimiento de amor que solamente viene a través que tú te conviertas en el deleite de su vida. Solo así, Señor, podrá expresar por la fuerza de tu gracia, por la fuerza de tu Santo Espíritu, el perdón que todos necesitan, que también va a redundar en una limpieza completa a su propio corazón. Señor, limpia, en tu nombre te suplico que los bendigas. Te ruego que los limpies, te ruego que los santifiques, te ruego, Señor, que los libertes por completo para que te sirvan de todo corazón y nada, ni cualquier cosa del pasado pueda convertirse en un estorbo en sus vidas, sino todo lo contrario, Señor, hazlos vencedores. Porque ¿qué es lo que ha vencido a este mundo? Nuestra fe. Eso es lo que ha vencido este mundo, nuestra fe en ti, Señor. Por tanto, en el nombre de Jesús, Padre amado, te agradecemos por la administración de tu palabra, por la limpieza que se ha efectuado y también por la obediencia que cada uno va a manifestar después de haber oído lo que debe hacer. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Espero que este mensaje pueda realmente llegar a servirles y que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. La paz del Señor con ustedes.